Para quienes creen en la vida extraterrestre, el ejército suele ser visto como la primera barrera entre nosotros y lo desconocido. Durante más de un siglo, películas, novelas y hasta noticieros se han atrevido a plantear la misma pregunta inquietante. ¿Qué ocurriría si nuestras fuerzas militares se enfrentaran a seres de otro mundo? Al menos 2 hombres aseguran conocer esa respuesta. No porque lo imaginaran, sino porque afirman haberlo vivido en carne propia. Ambos cuentan haber sido testigos y víctimas de un evento aterrador, un enfrentamiento con entidades que no pertenecen a este planeta. Sus memorias fueron borradas, sus vidas cambiaron para siempre, y aún hoy, sus testimonios dividen al mundo entre creyentes y escépticos. Esa oscura historia lleva un nombre que pocos se atreven a pronunciar con ligereza: el incidente de Fort Benning. Por décadas, uno de los patrones más repetidos en los reportes de avistamientos de ovnis ha sido su cercanía con instalaciones militares. No son los civiles quienes relatan los encuentros más creíbles, sino operadores de radar, pilotos de combate y soldados altamente entrenados. Hombres cuya palabra suele estar respaldada por datos de sensores, registros técnicos y grabaciones oficiales. Para los investigadores esto tiene sentido. Si una inteligencia no humana quisiera analizar a nuestra especie, lo lógico sería examinar lo más peligroso que poseemos, nuestra maquinaria de guerra. Bases aéreas, silos nucleares, sistemas de defensa. Todos parecen ser puntos de interés para aquello que surca los cielos en silencio. Un ejemplo claro de este patrón ocurrió en 2004, cuando los pilotos del USS Nimitz presenciaron un objeto blanco con forma de tic-tac. Aquella nave se movía de un modo imposible. Aceleraba, descendía y giraba con una agilidad que rompía todas las leyes conocidas de la física. El encuentro fue grabado en cámaras infrarrojas y confirmado por radar naval. Más de una docena de militares lo observaron directamente, y ninguno pudo explicar cómo un objeto podía soportar semejantes maniobras sin destruirse en el aire. Pero ese no fue un caso aislado. En 2015, pilotos del USS Roosevelt registraron múltiples objetos moviéndose a velocidades increíbles cerca de la costa este de Estados Unidos. Las imágenes infrarrojas y los testimonios directos no dejaron dudas. Los cielos estaban siendo visitados por algo que no comprendíamos. Encuentros como estos suelen ser clasificados como fallas técnicas, errores humanos o ilusiones ópticas. Sin embargo, los hombres y mujeres que estuvieron allí no lo ven de esa forma. Algunos aseguran que el gobierno de Estados Unidos mantiene archivos secretos con cientos de reportes similares, documentos que jamás han visto la luz pública. Y si estos informes son ciertos, entonces la conexión entre los ovnis y las bases militares es demasiado fuerte para ser ignorada. Desde Rendlesham, en Reino Unido, hasta Malmstrom, en Montana, los avistamientos se repiten. Luces sobre silos nucleares, cortes de energía inexplicables, armas desactivadas sin motivo aparente. Todo apunta a un mismo interés: nuestra tecnología más letal, y es justo allí, en ese cruce entre la defensa militar y lo desconocido, donde nace el enigma de Fort Benning. Fundada en 1918, esta instalación en la frontera entre Georgia y Alabama se convirtió en el corazón del entrenamiento del ejército estadounidense. Alberga a más de 120,000 soldados, familias y civiles, además de divisiones de élite como los Rangers. Pero lo que no aparece en los libros oficiales es que, desde hace décadas, la zona ha sido escenario de avistamientos inquietantes. Luces extrañas en Valdosta entre 1949 y 1952. Objetos rojizos flotando sobre Montgomery en 1948. Y, según varios testigos, fenómenos que se repetían a pocas horas de la base, siempre vigilando desde las sombras. Todo parecía un patrón más en la larga lista de encuentros ovni, hasta que llegó la noche del 2 de septiembre de 1977. Era una noche común de entrenamiento. John Vázquez, un joven recluta recién asignado a la primera infantería de la compañía Delta, estaba formado junto a otros 1,300 hombres. Aquello debía ser solo una ceremonia rutinaria. Escuchar un discurso de bienvenida,
conocer las próximas fases de su instrucción militar y luego volver a los cuarteles. Pero lo que sucedió esa noche marcaría el inicio de uno de los episodios más perturbadores en la historia militar moderna. Mientras esperaban, un soldado cercano a John señaló hacia el cielo. Entre las estrellas, una luz se movía lentamente. Algunos la identificaron de inmediato como un satélite, hasta que se detuvo en seco, retrocedió y luego continuó en dirección contraria. No era un satélite, no era un avión. Y sin embargo, nadie imaginaba lo que estaba por desatarse. En ese instante, justo cuando el capitán se preparaba para hablar desde el podio, un estruendo extraño sacudió el aire. Sonaba como un viento comprimido, como si algo gigantesco soplara a través de un túnel de concreto. John giró la cabeza y lo vio. Una luz brillante emergía desde el bosque cercano, avanzando hacia ellos. Primero parecía un faro solitario, pero pronto iluminó los árboles como si fuera pleno día. El orden de la formación se quebró en segundos. Algunos soldados comenzaron a huir aterrados, otros quedaron inmóviles, con la mirada perdida, como si estuvieran en trance. John, atónito, miró al hombre frente a él y se dio cuenta de que estaba profundamente dormido, aunque aún permanecía de pie. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y antes de poder reaccionar, se desmayó. Cuando recobró la conciencia, todo había cambiado. John yacía en el suelo, incapaz de mover sus piernas. A su alrededor, la escena era de puro caos. Soldados corriendo en todas direcciones, otros paralizados con la cabeza caída, algunos tirados en la tierra como si hubieran perdido el control de sus cuerpos. De pronto, un compañero lo tomó del brazo y lo jaló con fuerza. El simple contacto lo liberó. Podía volver a moverse. Ambos corrieron, buscando refugio bajo un edificio elevado de la base. Allí encontraron a otros hombres escondidos, temblando, incapaces de comprender qué ocurría. Entonces la luz se intensificó. Brillaba con tanta fuerza que el campo entero quedó bañado en un resplandor blanco. Fue en ese momento cuando John escuchó algo, pero no con sus oídos. Una voz metálica artificial hablaba directamente dentro de su mente. «Está bien, no tengas miedo. Sal». El pánico lo envolvía, pero sus pies comenzaron a moverse por sí solos. John salió del escondite y se enfrentó al resplandor cegador. A través de la luz apenas distinguía siluetas difusas corriendo, cayendo, gritando. Entonces lo golpeó algo. Un impacto en el hombro, otro en la espalda, y de inmediato, la oscuridad lo envolvió de nuevo. Lo siguiente que supo fue que estaba flotando, elevado hacia lo alto. Su cuerpo hormigueaba, no podía abrir los ojos. La voz seguía allí, insistente. «Mantén los ojos cerrados». John obedeció. Y cuando volvió a escucharla, era una voz femenina. ¿Lo recuerdas? Lo que vino después no fueron palabras, sino visiones. John se vio a sí mismo tendido en una mesa, rodeado de otros hombres inconscientes. Alrededor, figuras extrañas trabajaban en silencio, como si examinaran a cada uno de los soldados. En su mente comenzaron a proyectarse imágenes. La tierra destruida, rostros humanos derritiéndose como mercurio líquido, escenas imposibles que desafiaban toda lógica. Y entonces, el silencio. Cuando John abrió los ojos de nuevo, estaba otra vez en formación. El campo parecía en calma, pero algo no encajaba. Ya no estaba junto a los mismos hombres de antes. Algunos soldados vomitaban, otros tambaleaban mareados y muchos tenían la mirada perdida. Nadie parecía comprender lo que había ocurrido. El capitán, confundido, simplemente los despidió sin dar ninguna explicación. De regreso en los cuarteles, John notó algo inquietante. Su uniforme estaba mal puesto, la camisa a medio abotonar, los pantalones desabrochados, las botas apenas atadas. Dentro de su ropa encontró una sustancia pegajosa, como un extraño residuo. Y lo más perturbador, al mirar su reloj, descubrió que las horas no coincidían con las de sus compañeros. Para algunos apenas eran las 7:40 de la tarde, para otros ya era madrugada.
El tiempo se había fracturado. Durante años, John Vasquez intentó convencerse de que lo ocurrido había sido un mal sueño. Pero las pesadillas nunca lo abandonaron. Una y otra vez revivía los mismos recuerdos. Luces enceguecedoras, voces dentro de su mente, cuerpos inmóviles alineados en el suelo. A comienzos de los años 90, desesperado por encontrar respuestas, se sometió a sesiones de hipnosis. Lo que emergió de aquellas terapias fue aún más perturbador. Imágenes fragmentadas de lo que describía como un secuestro masivo. Según John, aquella noche más de 1000 soldados fueron llevados, examinados, y luego devueltos sin memoria consciente de lo ocurrido. Al compartir su historia en una conferencia de ufología, fue recibido con incredulidad, pero no todos lo ignoraron. El investigador Graham Birdsall decidió escucharlo a fondo, convencido de que había detalles demasiado específicos como para ser inventados. Lo que nadie esperaba era que, años más tarde, otro testimonio surgiría desde dentro de Fort Benning. En 2011, un veterano llamado James Norton rompió el silencio. Norton había sido sargento mayor en la base durante esa misma época. Su relato coincidía en aspectos escalofriantes con el de Vasquez. Luces en el cielo, soldados en pánico, recuerdos fragmentados que solo pudo recuperar mediante hipnosis. Pero Norton añadió un detalle aún más inquietante. Según él, aquella noche no solo hubo luces y parálisis, sino un enfrentamiento abierto. Aseguraba haber visto orbes luminosos descender hasta el campo de tiro, disparando haces de energía contra los soldados, mientras helicópteros explotaban en llamas y las tropas devolvían el fuego con ametralladoras y lanzagranadas. Según su relato, al menos una de aquellas naves cayó al suelo y fue retirada en secreto por personal militar no identificado. Norton también afirmó haber sufrido quemaduras extrañas en su cuerpo, acompañadas de fiebre alta durante días. El detalle más perturbador era que, en sus palabras, el ejército no solo fue testigo, también recuperó tecnología de lo que allí cayó. Con el paso de los años, documentos oficiales parecían apoyar, aunque de forma indirecta, las sospechas de ambos veteranos. Archivos desclasificados hablaban de supuestos brotes de enfermedades en Fort Benning en septiembre de 1977, mientras otros informes sugerían pruebas encubiertas de armamento experimental. Nada confirmaba abiertamente un enfrentamiento extraterrestre, pero las piezas encajaban demasiado bien para algunos investigadores. Los escépticos, por supuesto, ofrecen otras explicaciones. Algunos sostienen que John Vasquez pudo haber sufrido fiebre alta por sarampión, lo que explicaría sus visiones y recuerdos alterados. Otros apuntan a experimentos de control mental, recordando proyectos como MK Ultra, en los que el propio ejército estadounidense utilizó drogas alucinógenas en soldados sin su consentimiento. Y está, por supuesto, la hipótesis más dura, que todo fue una invención. Pero si fue así, ¿por qué Norton, un oficial de mayor rango, arriesgaría su carrera y su reputación repitiendo casi la misma historia? ¿Por qué decenas de soldados recordaron sentir confusión, mareos y pérdidas de tiempo aquella noche? ¿Y por qué aún hoy hay partes de los registros militares de Fort Benning que permanecen inaccesibles? El misterio sigue abierto. ¿Fue realmente un contacto masivo con algo que no pertenece a este mundo? ¿Un experimento militar encubierto que salió de control? ¿O simplemente los delirios de hombres quebrados por la presión, la enfermedad y el paso del tiempo? Lo único seguro es que, más de 4 décadas después, el incidente de Fort Benning sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes en la historia militar y en la ufología moderna. Y quizás, el verdadero secreto no esté en lo que ocurrió esa noche, sino en todo lo que alguien ha intentado ocultar desde entonces.